Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de YouTube de nuestra unidad de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México. Hoy nos pareció muy relevante tratar el tema del tratamiento en la enfermedad de Parkinson y una de las pautas más importantes para empezar esta charla va a ser el explicar que el tratamiento siempre va a ser definido en base a las necesidades de las personas. Si recordamos que la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos se conceptualizan como tal a través de la definición porque se evidencia en la persona lentitud de movimientos, rigidez de movimientos, torpeza de movimiento, inestabilidad, y también puede estar presente el temblor. A partir de eso tenemos que definir el que esto es evolutivo, tiene una evolución en el tiempo, no se detiene, sin embargo puede ser modificada la forma en la que evoluciona y eso conlleva que se puedan retrasar los momentos en los que pueda el paciente, la persona que tiene la enfermedad de Parkinson, cambiar de etapa de enfermedad. Esto ha sido importante porque nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, desde que la terapéutica farmacológica se descubrió, se describió y se fue viendo la respuesta a lo largo de la evolución, el que si se empieza en forma temprana el tratamiento, hay un cambio en las formas en las que evoluciona la enfermedad, que también esto es de una manera muy individual, cada persona lo va a hacer de una manera muy independiente y si bien es cierto que hay formas que son un poco más difíciles de controlar, hay otras formas que son más nobles, más benignas, pero todas ellas van a tener como característica fundamental el que si se empieza a tiempo el tratamiento tanto farmacológico como de neurorehabilitación, la forma de la enfermedad cambia. Si hablamos de que son dos formas terapéuticas importantes, una el tratamiento y la otra la neurorehabilitación, la cantidad y forma de movimiento y tipo de movimiento, las que van a estar en relación con la mejoría de la etapa en la que se diagnostica, así como también la mejoría a lo largo del tiempo y el que se retrasen los cambios de las etapas, pues es muy importante entender que mientras más temprano se diagnostique, pues también más temprano va a empezar a tratarse la enfermedad y por lo tanto de una manera más fácil se va a poder a través de los fármacos ayudar a la bioquímica cerebral, esto es a aquel sistema de dopamina que está sufriendo porque se queda sin poder dar adecuadamente la dopamina, pues están muriendo esas neuronas. Entonces, al poder apoyar a ese sistema, se ayuda también a disminuir el estrés local microscópico y entonces se sustituye también la dopamina inexistente o que se está quedando corta y entonces se puede favorecer también el que mejore el paciente y además se retrase un poco las formas de la evolución. Por lo tanto, es muy importante llegar a tiempo. Esta es la trascendencia de entender que la lentitud, el temblor, la rigidez son parte de algo que está no bien en la estructura y comunicación neuronal, entonces hay que acudir al médico y mientras más temprano se acuda, más temprano se empezará el tratamiento. La selección del tratamiento va a ser muy individual. Cada médico determinará en base al cómo está la historia clínica del paciente, en cómo está el cuadro clínico del paciente, cómo se evalúa en ese momento y también en qué es lo que queremos para ese paciente en un futuro. Si bien es imposible que podamos adivinar cómo va a ser la evolución, también es cierto que a través de todos los estudios clínicos que se tienen a lo largo de los años en que se ha estudiado y descrito la enfermedad, así como las terapéuticas diversas, podemos saber cómo le puede al menos ir a un paciente con determinada selección farmacológica con un buen apego terapéutico. Por lo tanto, si se va a empezar con un fármaco en particular, hay que saber hacia dónde se quiere llevar a la enfermedad de esa persona en particular. Por eso es muy importante que siempre las decisiones terapéuticas sean con un médico. 1, llegar temprano. 2, que sea con un neurólogo. Si es especialista en trastornos del movimiento, pues es mejor. Y 3, tener un gran apego al tratamiento, confiar en que verdaderamente la selección farmacológica fue la correcta y de esa manera tener una continuidad
importante con los medicamentos, sin suspenderlos, sin cambiarlos y siendo también muy tener una visión correcta de si está pasando algo con algún efecto adverso farmacológico, con alguna interacción farmacológica, y si esto fuera cierto, comentarlo con el médico y entonces tomar decisiones probables de cambios terapéuticos o alguna otra cosa más. Entonces, si bien es cierto que la levodopa es el fármaco más potente para sustituir al sistema dopaminérgico que está alterado y por lo tanto el que va a dar mejor efecto en cuanto a las cosas motoras, siempre tenemos que tener en consideración que Parkinson no solamente es un trastorno del movimiento, también es un trastorno que puede tener vertientes cognitivas y conductuales, es decir, puede haber cosas como depresión, ansiedad, impulsividad, compulsión, y también puede haber como procesos de memoria, atención. Entonces, todo esto tiene que ser tomado en consideración para las decisiones de los fármacos, de la misma manera que el diagnóstico sea enfermedad de Parkinson y la etapa en la que se está tomando la decisión. Por lo tanto, se puede empezar con levodopa desde un principio o bien se puede empezar con agonistas, que son fármacos semejantes a la levodopa, con efectos semejantes a la levodopa, que si bien no son tan potentes, pueden ayudar a retrasar el momento en el que se empiece la levodopa, tomando en consideración que esto no necesariamente es una regla de oro. El retraso de la levodopa se hace para ahorrar momentos en donde la levodopa puede tener una efectividad más constante y continua, puesto que es absolutamente normal y esperable en la enfermedad de Parkinson que a lo largo de los años de evolución pueda ser no tan continuo el efecto de la levodopa. Entonces se puede empezar con un agonista dopaminérgico, se puede empezar con fármacos como selegilina, rasagilina, que son fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa y que también pueden tener este efecto de mejoría motora y algunos aspectos no motores, y a partir de eso en la evolución se pueden ir cambiando fármacos. Es muy importante que la farmacoterapia siempre sea estrictamente manejada por el médico y no sea automedicada. Lo muy importante si se selecciona cualquier fármaco es que se siga rigurosamente los horarios. Es normal y esperable que la levodopa pueda y deba de darse varias veces en el día. Las tomas de cada 12 horas, incluso algunas tomas de cada 8 horas, no necesariamente son el manejo correcto, puesto que no es el apoyo correcto bioquímicamente hablando al sistema dopaminérgico. Así que no te preocupes si tu médico te la da varias veces en el día, puesto que es lo correcto. Es correcto darla hasta cada 6, cada 4, cada 3. Hay pacientes que llegan a requerirla cada 2 o cada hora. Estas cosas siempre son evaluadas por el médico, indicadas por el médico en base a las necesidades, y debes de confiar en que tu médico está tomando la decisión correcta y que no te parezca que son demasiadas tomas. Pueden ser necesarias para que motoramente te encuentres bien y te encuentres en constante movimiento. De la misma manera, las combinaciones se van a hacer dependiendo de si al inicio se pretende retrasar a la levodopa, entonces empieza con los agonistas dopaminérgicos o los IMAOs, o bien si te encuentras en un momento histórico de la enfermedad en donde el efecto de la levodopa ya empieza a no ser tan constante y continuo y tan esperado, y por lo tanto ahí hay que apoyarlo con un medicamento agonista dopaminérgico o con un IMAO. Por lo tanto, es correcto que en la enfermedad de Parkinson se agreguen medicamentos y no necesariamente se sustituyan. La sustitución farmacológica en la enfermedad de Parkinson casi siempre depende de que haya habido una interacción farmacológica entre ellos o con algún otro, con otra comorbilidad, como lo puede ser antihipertensivos, como lo puede ser algún otro fármaco de uso común y constante para otra enfermedad, o bien que haya tenido alguna reacción adversa. Esas son las únicas razones por las que en Parkinson se sustituyen fármacos. La mayor parte de las veces se apoyan entre sí, por eso se agregan los fármacos. Y una parte fundamental es la cirugía. La cirugía, mientras
el paciente sea verdaderamente o tenga verdaderamente el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, haya tenido una buena respuesta a la farmacoterapia dopaminérgica y hayan pasado unos años iniciales con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, puede ser un buen candidato quirúrgico y puede someterse a la evaluación de un comité. Siempre tiene que estar en el comité inicialmente el neurólogo, si es especialista en trastornos del movimiento es mejor, el neurocirujano, que en equipo con el neurólogo determinarán cuál es la localización correcta para mejorar los síntomas correctos de ese paciente, el equipo de neuropsicología, que a través de estudios neuropsicológicos determinará que no hay riesgos, que se encuentra bajo control cognitivo y conductual para que sea verdaderamente correcta la cirugía y que haya una buena evolución postquirúrgica, el equipo de neurorehabilitación, que evidentemente acompaña al paciente desde el principio, puesto que es trascendental la neurorehabilitación en equipo con la farmacoterapia, por lo tanto lo continúa siendo posquirúrgico y prequirúrgico, y todo el equipo de enfermería, el equipo de neuropsiquiatría y todas estas evaluaciones van a favorecer que se tome una buena decisión quirúrgica. Hay que comprender que hoy la cirugía es uno de los tratamientos y de las herramientas terapéuticas más importantes en algún momento de la etapa de la evolución del paciente, y que mientras más temprano en la etapa del paciente se haga es mejor. Temprano no significa desde el día 1 del diagnóstico. Tu neurólogo es el que está capacitado para definir específicamente cuándo le corresponde y a qué paciente la cirugía. Lo que es verdad es que mientras más temprano se haga es mejor. El concepto antiguo de que se tienen que agotar todas las herramientas terapéuticas hasta que no funcionen es cuando va a ser la indicación quirúrgica ya está un poco lejos de lo que hoy hacemos. Hoy hemos comprendido que mientras más temprano se apoya el sistema, también con voltaje, puede favorecer el que la evolución sea también mejor. De la misma manera que mientras más temprano se hace la herramienta o se utiliza la herramienta farmacológica, también la evolución del paciente es mejor. Si tienes dudas respecto al medicamento, si tienes dudas respecto a los diagnósticos, por supuesto que acude con tu médico. Él te ayudará a tomar decisiones de cambios farmacológicos, de reinicios o inicios farmacológicos y las tomas de decisiones quirúrgicas. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Recuerda suscribirte para que estemos cerca. Vamos a tener muchos más de estos videos en donde lo que queremos lograr es llegar a ti de una manera en que puedas tener una respuesta y que tus dudas se esclarezcan y que puedas sentirte comprendido también y apoyado en este camino para lograr sistemáticamente el que vayas mejorando día a día. Hasta luego.